Hola, buenas. Mi nombre es Susana Solís Quizano. Soy estudiante del curso de Sociedades Antiguas de América. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema, el desarrollo cultural de los pueblos que habitaron América del Norte. Vamos a hablar un poquito de lo que es la constitución de los estados-nación, eh, algunos puntos que fueron surgiendo para que esto se fuera dando. Podemos empezar con que en el territorio americano hubieron enfrentamientos de países europeos, como lo fue Francia e Inglaterra entre los años 1689 y 1815, lo que hizo afectar a las regiones de esa parte de América. Esa guerra duró 7 años, lo que sí tuvo consecuencias, ¿verdad? En 1763 se firma el Tratado de París, en el que Gran Bretaña ganó un derecho sobre Canadá y toda América del Norte, al este del río Mississippi, lo que trajo más problemas a la región americana y a las etnias que habitaban en esa región. Ya en 1765 se da la ley de estampillas, eh, lo que afectó a 9 colonias porque se les estaba otorgando un nuevo impuesto y otros que también fueron surgiendo en ese momento. Ya en 1775 surge la guerra entre independentistas que eh, tuvieron colaboración o ayuda de parte de Francia y España y los británicos también. En 1783 eh, las 13 colonias estadounidenses se independizan con el Tratado de Versalles, eh, lo que hace que el 4 de julio de 1776 se redacte el documento de la independencia, y en 1787 los representantes de las ex colonias eh, se reúnen y para así ver cómo crear un gobierno federal, eh, lo que esto hace que se dé la primera constitución de los Estados Unidos, en donde se da el primer presidente, que es Washington, George Washington. Eh, y bueno, aquí podemos sumarle un poquito más, como lo cita Dunbar. Si bien las políticas y acciones de los Estados Unidos hacia los pueblos indígenas suelen describirse como racistas y discriminatorias, bueno, esto podemos decirlo porque eh, a ellos, por medio de la ley de Dawes, se les restringió las tierras y solo podían adquirir o quedarse con 700 metros cuadrados por cada cabeza de familia. Esas tierras que a ellos se les fueron quitando se les pasaron a familias que no eran indígenas. Entonces por eso es que ahí es donde se considera que hubo racismo y discriminación, porque se les despojó de sus tierras. Eh, Ahora podemos hablar un poquito sobre el grupo indígena de los White Q, eh, y ellos eran un grupo de pueblo pescadores, eh,
Ellos siempre se concentraban alrededor de las casas para comer, para cantar y hacer sus actividades sociales. Los Waikiu eran una sociedad estratificada. eh, Ellos, eh, por lo general, sus sociedades eran separadas en poblados y cada una de ellas eran consideradas como una tribu, y estas fueron nombradas como Numains. eh, lo que consideraban que eran los Numains eran familias que, que esencialmente sus grupos de hogares y parientes eran más cercanos. O sea, el entorno de ellos eh, siempre eran como familias o parientes muy cercanos. Eh, los Quaitiu siempre se dividieron en mundos, en varios ámbitos. Ellos tenían varios mundos para ellos: el mundo del cielo, el mundo de los mortales, el mundo de la tierra bajo el mar, el mundo de los fantasmas. Eh, Eso los hacía tener gran variedad de historias, de crear historias. Eh, Ellos también, lo que son las mascaradas, los representa mucho, las mascaradas de animales. Para ellos los Numain se identifican con un animal. Cada quien tiene su animal, sea una ballena, un lobo, un oso, un cuervo. Por eso es que ellos utilizan mucho lo que son las máscaras. Bueno, y ahora bien, vamos a hablar un poquito de eh, del pueblo indígena de los Inuit. Eh, Ellos eran más bueno, se ubicaban más alrededor del Polo Norte y con el límite hacia el Círculo Polar Ártico. Eran pueblos costeros, familias que se congregaban cuando había días largos en campamentos a lo largo de la costa. Ya para la primavera comenzaban a alejarse, a dispersarse. Eh, Entre los antecedentes que tenemos de ellos es que sus antepasados podrían haber cruzado el estrecho de Bering, que hace más de 10.000 años. Entre lo que es lo de su economía, eh, ellos se dedican a la caza y la fabricación de utensilios como de marfil, en piedra y en madera. Las mujeres son las encargadas de la comida y la preparación y confección de prendas a base de las pieles de los animales. En lo que es política, cada familia es una unidad social, un núcleo, y lo que hacen es que ellos tienen buenas relaciones con otras familias. No hay como un gobierno, no tienen escuelas, eh, no hay como instituciones administrativas, sino como que ellos tratan de llevarse. Cada grupo de familias se lleva bien con con los demás grupos de familias. Eso serían lo que es la parte política. Bueno, y ahora tocó hablar de las mujeres iroquesas, del rol que ellas jugaban en
en sus tribus, eh, hacían un papel muy muy importante. Ellas no solamente se dedicaban a la caza, sino que también tenían que hacer roles en lo que era la economía, en el género, en el poder, porque eh, los, los hombres de esa tribu por lo general se iban por muchos periodos largos, y entonces a ellas les tocaba controlar lo que era la economía local, lo que eran los alimentos, la distribución y la distribución de cómo la organización eh, se, se desarrollaba en lo que era lo económico. Eh, Existía para ellos las madres del clan, que por lo general eran mujeres mayores, las matronas de cada casa larga. Ellas podían decidir qué hombre podía unirse a una casa como maridos. Eh, para ellos las mujeres eran muy 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 importantes porque eran las reproductoras de la sociedad iroquesa. Entonces, en lo personal, me gusta mucho esa historia. Y ahora toca hablar de los Blackfeet. Ellos estaban muy involucrados con la ruta anual del desplazamiento de los animales. El búfalo desarrollaba en ellos la morfología social estacional. Eso quiere decir que ellos se adaptaban a las condiciones de las pasturas de los animales, ya que eran expertos cazadores de búfalos. Y de esta práctica resolvían muchas cosas, porque la carne la utilizaban para alimento, la, la piel para hacer zapatos, ropa, viviendas, hasta la comercializaban. Eh, lo que eran los cuernos eran utilizados para fabricar armas y otros utensilios. Eh, Ellos llegaron a implementar el caballo en lo que era la cacería de búfalo. Su dieta consistía en pesca y recolección de tubérculos y bayas. Ellos, ellos obtenían el tabaco, con lo que fumaban las pipas de cerámica. En lo que se trata de religión, ellos creían que los dibujos de los tipis protegían a sus dueños de daños y enfermedades. Y en lo que se trata de otras etnias, se refieren cada hombre y cada adulto pertenece a una sociedad. Esta a su vez tenía nombres, canciones, danzas y rangos propios. Ellos tenían conocimientos similares entre sí, por eso eran que se parecían. Bueno, y lo que es en la trayectoria de vida de los de las tribus, de las praderas en general, incluidos los Blackfeet, eh, hubo un conjunto de políticas que los fue perjudicando en general a todas las tribus. Eh, Estas políticas podemos mencionar, bueno, lo que esos acontecimientos. Podemos citar que el exterminio del búfalo, las enfermedades introducidas por los europeos, la política de reservas que redujo a los grupos a la pobreza, la exclusión de los Blackfeets de los derechos constitucionales, los enfrentamientos con el ejército norteamericano, la introducción de la ley de Taos en 1887, que les redujeron las tierras, la suspensión por más de un siglo de sus prácticas religiosas. Todo esto a finales del siglo XIX fue afectándolos a todas las tribus en general.
Ahora podemos seguidamente mencionar un poquito sobre los Opis. Geográficamente y climáticamente es semidesértico, predomina la aridez en alturas. La región está moldeada por años de erosión, están los cañones y hay zonas planas también que se les conoce como mesas. La vegetación nativa es semidesértica, entonces ahí predomina lo que es la salvia, la yuca, el cactus, eh, los piñoneros o pinos, lo que es en lo que es en diversidad de mamíferos contaban con venados, antílopes, felinos como puma, gatos, monteses, coyotes, zorros, entre otros. Eh, También tenían animales de caza menor como era el conejo y el roedor. Eh, en lo que es la práctica de la agricultura, fueron complementando principalmente el cultivo del maíz. Eh, la agricultura no es algo meramente de ellos, sino que también habían otros grupos como los uñis y los tehuas, que también practicaban la agricultura mesoamericana. Eh, la sociedad de los Opis, en lo que se refiere a clanes matrilineales, eh, ellos lo conformaban por dos o más linajes. Eh, Cada clan poseía un jefe masculino y una figura femenina de gran relevancia social, lo que era la matrona. Eh, Era representada por una mujer, la más anciana del clan. Esto para mí se me parece mucho al clan de los iroqueses, como ellos también se dirigían mucho por la figura de la mujer más anciana del clan. En lo que es el lingüístico, eh, ellos pertenecían al tronco Show, que abarcaba el Ute, el Comanche, el Shoshone y otras lenguas del planicie de lo que era hoy actualmente eh, California. Bueno, y lo que es en conclusión, puedo mencionar que fue muy enriquecedor para mí. Eh, Uno siempre sabe cómo se dice popularmente por encima las cosas, pero ahora estoy enriqueciendo mi conocimiento, incluso desde ya lo que me parece muy interesante y lo que desconocía lo comparto en diálogos con mi familia. eh, Comparto con ellos relevancias que ignorábamos totalmente. eh, Sé que con el tiempo voy a adquirir más información que me será de utilidad para compartir con mis estudiantes a futuro cuando sea profesora, si Dios lo permite.